Bueno, somos 60 ya. La idea mía es, primero, no sé si era de este curso que me habían solicitado que vuelva a subir la clase de la semana pasada. Eh, Se la subo hoy junto con esta clase que vamos a tener hoy, ¿les parece? Porque no pude subírsela. Y, eh, y hoy vamos a ver todo el desarrollo del cálculo de fuerza motriz y al terminarlo ya vamos a fijar la fecha, o si quieren la fijamos ahora, yo para que estemos todos conectados nada más. ¿Eh? Profe, la clase que viene rendimos, ¿verdad? Sí. Una pregunta con eso. ¿Es teórico práctico o teórico solo? Sí, Más o menos, no le digo que me diga, pero más o menos una no, tendencia. o sea, a nivel, un Porque segundo. en el práctico, capaz, en los trabajos prácticos, capaz que ya como que ve el práctico, de hecho. Sí, Es para organizarme nomás. 19 y 20. Bien. Sí, la clase que viene va a ser el parcial. Básicamente, chicos, el parcial, yo todavía no he cargado el parcial al aula virtual, pero ustedes se van a conectar al aula virtual y se van a conectar con sus cámaras para que yo pueda verlos a ustedes realizando el parcial. ¿Estamos? Van a ser 10 preguntas, múltiple choice, pero puede ser que alguna no va a ser todo cálculo, que van a tener que estar todo el día con la calculadora calculando cosas. Pero puede ser que haya un cálculo menor relacionado a una corriente nominal, a una potencia, etcétera, y algún concepto en particular de lo que es fuerza motriz o iluminación. Pero en realidad, la mayoría de los casos son preguntas teóricas y conceptuales de lo que hemos ido viendo de iluminación y fuerza motriz. Pero si es un ejercicio de cálculo que yo les diga, bueno, tenemos tal carga que hay que alimentarla con un cable, con tal factor, etcétera, y calculan esa corriente. Bueno, listo. No, ustedes no me tienen que ingresar la corriente, yo les voy a dar las opciones de corriente y una de esas va a ser la correcta. ¿Estamos? Así hemos hecho en los parciales anteriores con los otros cursos. ¿Estamos? O sea, siempre al final ustedes van a tener que seleccionar alguna de las 4 o 5 opciones que tienen del multiple choice de cada una de las preguntas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿ustedes ya se han conectado a realizar algún parcial con todo esto de la virtualidad? Me imagino que sí, que ya manejan bien la plataforma de la UV de la facultad, ¿o no? Sí, profe, Sí, suele variar por ahí, si es secuencial o no, esto de poder volver a lo anterior, por ahí le Sí, quería ustedes van a poder ir, volver, eso no tenemos ningún recelo en que sea lo más flexible posible. Está bueno por ahí respondiendo, o si me trabe una pregunta, sigo, y la que se me complicó la dejo para el final. Bueno, en ese aspecto me parece que tiene lógica hacerlo así, digamos. el Zoom va a ser el mismo que este y nos conectamos 7:50, 7:55. Sí. Profe, Sí. perdón, buenas noches. Quería preguntarle, entonces lo que entraría de práctico sería lo que vamos a ver en esta clase. Sí, realmente no he terminado de subir todas las preguntas. Puede haber algo de iluminación muy puntual, pero eh, a nivel cálculo, les vuelvo a comentar, si se pide va a ser algo puntual, así no se va a hacer todo un desarrollo de cálculo de un sistema de iluminación, que yo le voy a dar las dimensiones de un local y ustedes van a tener que hacer todos los pasos hasta determinarme. Una cosa así no se va a solicitar, ¿está bien? Pero yo les puedo preguntar una comparación de un rendimiento entre luminarias de acuerdo al flujo luminoso y la potencia de cada una, cositas así para que ustedes saber si entendieron los conceptos. Bien, gracias. No. Bueno, voy compartiendo.
Profe, Sí. ¿qué duración va a tener el parcial? Todas las veces que hemos tomado parciales de este tipo lo hemos hecho en 30 minutos. Ya voy a consultar con el otro profe, con Palazzolo, a ver qué piensa, si con ese tiempo está bien o si damos unos minutos más. Pero generalmente con ese tiempo ya sobra para resolver. ¿Estamos? Si les parece, se los contesto después por el Classroom, así estamos todos sintonizados. Listo, gracias, profe. No de nada. Bueno, somos 60, no recuerdo cuántos son específicamente en este curso. Debido a lo que pasó en el trabajo de iluminación, vamos a tener que tomar los 3 cursos como fecha de entrega, la misma fecha y la misma hora. ¿Estamos? Así que bueno, eso va a ser el viernes. A ver, lo voy a buscar. Así es que andamos todos. Puedo hacer la fecha de entrega. Viernes 4 de junio. ¿Es viernes 4? Sí. El viernes 4 de junio a las 18 horas va a ser el día de la entrega del trabajo de Fuerza Motriz. ¿Está bien? ¿Estamos? Después cualquier cosa, si se conecta algún compañero más, lo volvemos a hablar. Al día de hoy tenemos 1, 2, 3 semanas y 2 días. ¿Estamos? Y además está de decir que en ese periodo todas las consultas las vamos a ir resolviendo, no es que uno se hace caso omiso ya al haber terminado de dar los seminarios, ¿estamos? Entonces cualquier duda o cosa que haya que resolver, lo vamos viendo, ¿estamos? Bueno, y una cosa más, se las ofrezco. Si ustedes van juntando dudas entre ustedes y no se pueden resolver por mensaje, por la complejidad o por la duración, podemos hacer un día una clase de consulta extra. ¿Estamos? Nos conectamos, hacemos una clase general para los 3 cursos, y los que se quieran conectar a las dudas, nos conectamos y resolvemos esas cuestiones puntuales que ustedes vayan agendando. ¿Estamos? Pero tiene que ser a solicitud suya. ¿Les parece? Bueno. Perfecto, profe. Nos ponemos igual de acuerdo por el Classroom, digamos. Sí. Así que bueno, ¿qué pasa? Por ahí me ha pasado en otras veces que me hacen 4 o 5 consultas bastante parecidas. Entonces, por ahí lo que podemos hacer es decir, bueno, nos conectamos bien puntual, 30, 40 minutos, o 1 hora, lo que sea, resolvemos estas 5, 6, 10 dudas que haya, y capaz que se aclaran todas estas cuestiones, y bueno, ya ustedes van resolviendo y van definiendo, digamos, la situación final de la entrega del trabajo. ¿Estamos? Bueno, ¿quién va a ser mi coanfitrión? Necesito un coanfitrión. No, profe, no tengo drama. ¿Vos, Elías? Bueno, así pueden ir sumando sus compañeros y yo puedo empezar con la... Bueno. Estamos, chicos. Empiezo a grabar antes de que me reten. Entonces, en todo lo que es la clase del día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo. Lo que ya hicimos fue ver desde las condiciones generales o desde la situación particular que va a tener nuestra industria, nuestra empresa, o la empresa que tenemos que proyectar. Fuimos viendo todo el contexto global de la misma, analizamos cuál es la situación particular de las cargas,
Y en base a eso vamos a hacer una solicitud de suministro eléctrico relacionada a la potencia instalada que tenemos en el interior de nuestra empresa. Asociado a todo esto, vimos cuáles son las posibilidades de distribución interna de energía en el interior de la organización. Y, ¿qué más? Y luego analizar los distintos sistemas o esquemas de distribución. Estuvimos viendo ahí qué tipo de subestaciones podemos implementar. Si poníamos de acuerdo también relacionando todos los aspectos del nivel de tensión, la potencia que tenemos instalada, la seguridad y la continuidad del servicio, etc. Analizamos si poníamos generación propia, 1, 2, 3 transformadores, cómo íbamos a hacer el esquema de distribución para asegurarle a cargas críticas el suministro constante, bueno, etc. Toda esta instalación dijimos que desde los puntos de suministro hacia los puntos de consumo íbamos a tener todo un esquema eléctrico, todo un sistema eléctrico que lo soportaba, que iba a estar formado por diversos componentes eléctricos y con puntos terminales que iban a ser los tableros unidos por conductores, cuyos conductores van a estar tendidos en distintos tipos de canalizaciones. Entonces ahí vimos que teníamos por un lado canalizaciones aéreas. Nosotros lo orientamos al estudio básicamente a lo que eran las canalizaciones sobre bandeja portacable e hicimos la aclaración que en diversos casos podría ser con canalizaciones de caño a la vista o empotradas en pared. ¿Estamos? Y por otro lado, como el otro mundo de las canalizaciones, vimos lo que eran las canalizaciones subterráneas, ya sea con cables directamente enterrados, cables entubados o en zanjas revisables. Luego, para la integración de todos estos componentes, vimos lo que eran las distintas fallas eléctricas y las protecciones que había para los distintos tipos de fallas eléctricas. Ahí fuimos barriendo lo que eran los interruptores automáticos potencia, los pequeños interruptores automáticos, los diferenciales, los fusibles, los guardamotores y los seccionadores. Hicimos un repaso muy rápido de qué es lo que era un cable, un conductor, y la composición de elementos interna que tiene, en lo que eran componentes de conducción y componentes de lazo. ¿Estamos? Entonces, una vez barrido todos estos elementos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a analizar nuestra empresa desde el punto de vista de las distintas cargas que se van a encontrar instaladas en el interior de la misma. Lo primero que vamos a hacer es analizar todas las potencias individuales que tenemos que alimentar. ¿Estamos? Entonces, en base a toda esa sumatoria de potencias individuales que tenemos que alimentar, vamos a obtener lo que es el baricentro de carga. ¿Estamos? Observen ustedes que en base a tomar un punto de referencia cualquiera, pero tenemos que ser conscientes que va a ser el mismo, ustedes lo que van a hacer en base al plano de AutoCAD, van a tomar un punto de referencia como 0, origen de coordenadas para esa planta, y en base a ese origen de coordenadas para esa planta van a ir determinando cuál es la ubicación de cada una de las potencias, de cada una de las máquinas que tienen asignadas, y la distancia que hay con respecto al punto de referencia, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Estamos? Haciendo la sumatoria de cada una de estas potencias por su coordenada correspondiente, dividido la sumatoria de esas potencias, vamos a obtener lo que se denomina el baricentro de carga. ¿Estamos? Entonces, obtenemos un punto en la instalación que se va a denominar el centro de carga de esa instalación. ¿Estamos? ¿Para qué nos va a servir? Ese baricentro sería el punto en el cual a nosotros nos convendría realizar la instalación del tablero que va a alimentar todo ese conjunto de cargas. ¿Estamos? Es la ubicación óptima desde la cual yo debería, desde la cual me sería mucho más fácil, tanto técnica como económicamente, realizar el tendido de cables para alimentar cada uno de esos componentes. ¿Estamos?
Vamos a ver con un pequeño ejemplo. En esta instalación tenemos todas estas potencias instaladas. ¿Estamos? Tenemos P1 225, P2 500, P3 750 kW, P4 300 kW y P5 1000 kW. ¿Estamos? Entonces, si nosotros a cada uno de estos puntos lo llevamos tomando un origen como acá el borde inferior izquierdo, como 0 de coordenadas, lo que vamos a hacer es obtener un punto de cada uno de estos consumos propiamente dichos. Estamos entonces realizando la ubicación tanto en el eje X como en el eje Y para cada una de estas potencias y aplicando la fórmula del baricentro. ¿Qué vamos a obtener? El centro de carga de esta instalación. ¿Estamos? No sé si por ahí en estabilidad ya lo han visto, o en física, este concepto del centro de carga. Bueno. ¿Esto qué nos va a determinar? ¿Cuál es el centro de carga para todo ese conjunto de consumos que tenemos en esa área determinada? ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la realidad? Que yo obtengo el centro de carga y donde lo obtengo, en el 99,9% de los casos, no me queda una ubicación cómoda o factible para realmente instalar el tablero de distribución en esa zona. ¿Estamos? Entonces, si nosotros estos 5 conjuntos de cargas lo queremos alimentar desde un tablero, vamos a ver que ese centro de carga que lo encontramos puntualizado acá, vemos que es muy complicado técnicamente ubicarlo en esas coordenadas específicas. ¿Por qué? Porque queda en medio de un área de paso, cae arriba de una máquina, está en el medio de un área y no está cercana a una pared, es difícil de hacer mantenimiento, etc. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a tomar la decisión de realizar el desplazamiento de ese centro de carga. Digamos, vamos a decir, bueno, yo tengo el centro de carga acá, pero yo quiero, por cuestiones técnicas, me parece que el tablero es correcto que vaya 10 metros más hacia un costado. ¿Estamos? Hacia el costado derecho. Entonces, acá tengo una pared, por ejemplo, y me queda cómodo que toda la alimentación de todo este conjunto de centro de carga quede desde un punto obtenido acá. ¿Estamos? Entonces, desde ese tablero que va a alimentar esos 5 cargas, yo voy a tener el centro de carga definido, que va a ser las coordenadas que yo definí como proyectista para la ubicación de ese centro de carga. Entonces, es una decisión que tomé en base a haber calculado un centro de carga teórico y defino un centro de carga real porque va a ser ese centro de carga desde el cual yo voy a alimentar cada uno de esos equipamientos. ¿Hasta ahí estamos? Si yo tomo la decisión en mi instalación tengo mi nave, tengo varias áreas productivas o varios centros de cargas, entonces ¿yo qué hago? Defino, decir, bueno, tengo el área productiva 1, voy a definir un centro de carga en el área productiva 1. Y todas esas cargas decido alimentarlas desde un tablero seccional que va a alimentar todas esas cargas del área productiva 1. Entonces voy a determinar un centro de carga para el área productiva 1, el centro de carga definitivo para el tablero, con las nuevas coordenadas que yo definí, para el área productiva 1. Y así en cada una de las distintas áreas. ¿Estamos? Con esas coordenadas definitivas de la ubicación final de cada uno de esos tableros, yo puedo calcular un centro de carga total para toda la instalación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para obtener ese centro de carga definitivo para el tablero general, lo que voy a hacer es tomar las ubicaciones finales de todos estos tableros y en base a toda esa sumatoria de potencia de todas esas áreas, más las ubicaciones definitivas de los tableros, obtengo el centro de carga total de la instalación. ¿Estamos? Ese centro de carga final total de la instalación me va a definir a mí cuál puede llegar a ser la ubicación
la mejor ubicación para la instalación de mi estación transformadora, por ejemplo. ¿Estamos? Yo se lo expliqué aquí con 2 niveles. ¿Estamos? Primer nivel con centros de carga puntuales y después haciendo un centro de carga general de toda la planta. Ustedes a esto lo pueden ir desglosando en la cantidad de niveles que ustedes decidan. Pueden tener un sistema de alimentación tan complejo como quieran, en donde yo podría tener otro centro de carga más pequeños adentro. Entonces, de ahí, desde cada uno de esos centros de carga, voy subiendo siempre un nivel hasta que llego al centro de carga total de toda la instalación. ¿Estamos? Todo esto me entrega a mí una potencia total instalada en mi instalación. Entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de mi potencia total instalada en mi instalación? Va a ser la sumatoria de todas las potencias de todos los equipamientos a alimentar y también los tableros de iluminación que ustedes calcularon para el trabajo de iluminación, y no orientado al trabajo, pero sí tengan en cuenta que si tengo que alimentar tableros de servicios auxiliares, oficinas, no lo exigimos nosotros, pero para que ustedes vayan teniendo en cuenta, toda la potencia instalada en mi instalación son todas las cargas componentes de dicha instalación. Entonces va a ingresar en todo este conjunto de potencias instaladas todos los equipamientos de los procesos productivos, todos los servicios centrales que abastecen esos procesos productivos, todas las áreas administrativas que aportan al funcionamiento de la planta, la iluminación exterior, hasta toda la portería, las bombas de riego, lo que a usted se le ocurra, entra dentro de toda la totalidad que es la potencia instalada en la instalación. ¿Estamos? A efectos prácticos del trabajo va a ser la sumatoria de los equipamientos que le damos a través de la tabla y las potencias del sistema de iluminación de todas las áreas que calculan. ¿Estamos? Acá ustedes están viendo un factor que es 1.1. ¿Estamos? Este factor, ¿qué pasa? Nosotros antes dábamos primero fuerza motriz y después dábamos iluminación. Entonces, como dábamos primero fuerza motriz, no sabíamos que íbamos a obtener el sistema de iluminación, entonces lo que hacíamos era estimarlo con un 10% más de la potencia instalada. Hoy en día ustedes la tienen a la potencia de iluminación, entonces directamente este factor no lo tenemos en cuenta y los tableros de iluminación entran dentro de lo que es la sumatoria común de como si fuera un equipamiento más alimentado. ¿Estamos? Una vez que tenemos la potencia instalada, ¿qué vamos a calcular? ¿Cuál es la corriente instalada? Entonces, en base a ese valor de potencia que obtuvimos, vamos a despejar desde la fórmula de potencia trifásica la corriente. Entonces nos queda potencia dividido raíz de 3 por la tensión, por el coseno de phi, que de forma genérica vamos a tomar un coseno de phi igual a 0,8. Eso no tienen que definirlo ustedes, se lo estamos estableciendo nosotros para simplificar el cálculo. Y acá estamos tomando un valor de rendimiento. Este valor de rendimiento lo que va a hacer es ser más conservativos y obtener una corriente instalada un poco mayor como rendimiento de las máquinas que se encuentran en instalación. ¿Estamos? Entonces ahí está como el 96%, un rendimiento que lo tienen que también dejar fijo. Hay casos que, esto es porque es un caso en donde estamos suponiendo, pero si nosotros tenemos una instalación real y sabemos realmente qué carga vamos a tener y cuáles son los componentes de los equipos, vamos a tener, podríamos no usar ese valor de rendimiento. ¿Estamos? De todas maneras, siempre tenemos que considerar un determinado valor de potencia de reserva para crecimiento, como habíamos hablado en la primera clase. ¿Estamos? Pero bueno, es un poco explicándole cuál es la componente de cada uno de los factores para el cálculo de la corriente instalada. ¿Estamos? Ahora,
nosotros tenemos una potencia instalada que va a dar una corriente instalada. Eso no quiere decir que todas las cargas, ¿se acuerdan en la primera clase cuando vimos la curva de carga de una instalación? Esto no quiere decir que toda la potencia instalada que yo tengo en mi empresa va a estar funcionando de forma continua y a la vez todo al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces, acá entra en juego cuál es el valor de la corriente nominal. Entonces va a ser la corriente que eficazmente, que realmente vamos a estar consumiendo en esta integración. ¿Estamos? Los factores de utilización y de simultaneidad son una de las cosas más complicadas que hay de poder determinar en una instalación, y son factores que realmente se terminan calculando en base a instalaciones previas o conocimiento previo de los distintos tipos de empresas. ¿Estamos? Son factores que nosotros los vamos a aplicar ¿para qué? Para reducir realmente, porque este valor de corriente nominal va a ser menor que el valor de la corriente instalada, que si estuviera funcionando toda la carga a la vez. ¿Cómo vamos a calcular esa corriente nominal? La corriente nominal la vamos a afectar a la corriente instalada con el factor de utilización, que lo podemos, que es una relación de la potencia utilizada con respecto a la potencia instalada. ¿Se acuerdan cuando vimos la demanda de potencia? Bueno, ahí estamos relacionando cuál es la potencia que efectivamente estamos utilizando con respecto a la potencia instalada. Otra forma de calcularlo sería la relación de las horas de servicio de la máquina con las horas que funciona la planta. ¿Estamos? Generalmente, estas dos formas de ver el factor de utilización, pero generalmente lo vemos, o se suele calcular, o si ustedes lo buscan conceptualmente en internet, lo van a ver con la fórmula de arriba. ¿Estamos? Por otro lado, también tenemos el factor de simultaneidad, que es la potencia que se usa simultáneamente de todos estos equipos con respecto a la potencia instalada. Para ver una relación o hacer una relación de cómo es el factor de simultaneidad, son la cantidad de máquinas que funcionarían a la vez con respecto al total de máquinas instaladas. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros tenemos que realizar el cálculo de un conductor para un tablero, y ese tablero va a alimentar 10 equipos, para decirle un número, va a alimentar un conjunto de equipos de una zona, nosotros en ese caso vamos a utilizar factores de utilización y simultaneidad igual a 0,77. ¿Estamos? Entonces ustedes directamente, para ese caso particular, van a calcular la potencia instalada, la corriente instalada, y la corriente nominal para alimentar dicho tablero va a estar afectada por estos dos factores. ¿Estamos? Ahora, si desde un tablero yo ya estoy alimentando un equipo puntual, por ejemplo, yo estoy alimentando del tablero seccional 1 el equipo 1. Bueno, ese cable que está alimentando ese equipo tiene que asegurarle la potencia de consumo que nos solicita el fabricante, que es el valor de potencia que ustedes tienen en la tabla que está subida al AutoCAD. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, vamos a usar un factor de utilización, un factor de simultaneidad para el cálculo de ese cable y de las protecciones igual a 1. ¿Estamos? Si yo tengo que alimentar un circuito de iluminación, también considero el factor de utilización y simultaneidad igual a 1. ¿Por qué? Porque el tablero de iluminación, si bien se va a hacer cargo de alimentar una cantidad de luminarias determinada, está pensado para que esté funcionando todo a la vez. ¿Estamos? Que no hay componente de aporte de luz del exterior para el cálculo del sistema de iluminación. Entonces también consideramos los factores de utilización y simultaneidad igual a 1. ¿Estamos? Con esa corriente nominal vamos a determinar, entonces una vez que aplicamos todos estos factores, vamos a obtener un valor de corriente nominal. ¿Estamos? Con ese valor de corriente nominal vamos a tener que ver
qué cable y de qué sección le asignamos para poder realizar una alimentación segura a ese tablero o a ese equipamiento de forma puntual. ¿Qué vamos a tener en cuenta para ver qué cable soporte esa corriente que hemos determinado anteriormente? Vamos a tener que ver si el tendido se realiza de forma subterránea o sobre bandeja portacable, o sobre cañería, etc. Y vamos a tener que ver también cuáles son los distintos, o sea, las distintas formas que tenemos de tender los conductores, ya sea unipolar o tetrapolar, y también aplicarle distintos factores de corrección de acuerdo a cómo se realice cada uno de estos tendidos. ¿Estamos? Entonces, el fabricante, para el cálculo de... Nosotros tenemos que alimentar una máquina cuya corriente nominal nos dio 50 amperes. Vamos a poner un número. ¿Estamos? Yo debo encontrar un cable que, para las condiciones de instalación, si en subterráneo, si está en una instalación subterránea con bajo caño, si está en una bandeja portacable, etcétera, eso en primera medida. En segunda medida, tengo que ver si el tendido es unipolar, o sea, todo un conjunto de cables unipolares, o si vamos a tener que, o decidimos utilizar cables tetrapolares. El fabricante para esas condiciones ya nos va a dar una corriente de tabla, que se llama. Entonces, si ustedes buscan, van a decir, bueno, tal cable de cobre sobre bandeja portacable, y para este tipo de tendido con cables unipolares, va a soportar una determinada corriente. ¿Estamos? Adicionalmente, vamos a tener dos factores adicionales, el factor de temperatura y el factor de agrupamiento. Estos dos factores van a afectar la corriente que me está dando el fabricante por tabla con respecto a estas dos condiciones. El factor de temperatura es una afección de la corriente que va a soportar el conductor de acuerdo a la temperatura ambiente a la que esté sometido ese cable. ¿Estamos? Si la instalación es sobre bandejas portacables, la temperatura de referencia son 40 grados centígrados. ¿Estamos? Y si el tendido es subterráneo, la temperatura de referencia son 25 grados centígrados. Entonces, si ustedes decían que el cable va a estar tendido por una zona que hay hornos, y sobre esa zona que hay hornos, el cable va a estar sometido a una temperatura de 60 grados centígrados, hay un factor de corrección por temperatura, que el cable va a estar sometido a una condición más agresiva en el ambiente. ¿Qué le va a pasar al conductor? Va a tener menos capacidad de disipación del calor. La corriente que circula por el conductor va a generar una disipación de calor, una disipación de energía en forma térmica, y esa energía tiene que ser liberada de alguna forma. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy en un ambiente donde mi temperatura es mayor que la que me da el fabricante como base de cálculo, voy a tener que afectarlo con ese factor de temperatura y me va a dar que el cable va a poder transportar menos corriente que la que me da el fabricante para la temperatura menor. ¿Esto se entiende? Todos. Sí, profe, se entiende. Con respecto al factor de agrupamiento, pasa lo mismo. Si yo tengo una... me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño dibujito. A ver. ¿Cómo hago para...? No sé por qué no encuentro el piso ahí. Si yo tengo un tendido de alimentación a un circuito sobre una bandeja portacable, vamos a suponer que este es un cable. ¿Estamos? Un cable tetrapolar acá, que tiene 4 conductores adentro. Bueno, y este cable lo estoy tendiendo solo. Entonces,
ese tendido no está compartiendo la canalización con otros circuitos. Entonces, el factor de agrupamiento va a ser igual a 1. ¿Estamos? Porque hay un único circuito tendido en esa canalización. Si yo en esta canalización de esta bandeja portacables que le dibujé, hay más circuitos, hay más tendidos en paralelo, tengo más cables acá, entonces este correspondiente al circuito 1, este tendido de alimentación alimenta el equipo 2 y este alimenta el equipo 3. Entonces observen ustedes que tenemos en la misma canalización 3 tendidos de conductor que alimentan 3 equipos distintos, o hay 3 alimentadores en paralelo. ¿Estamos? Eso va a hacer que cuando cada uno de estos alimentadores estén transportando la corriente a la cual nosotros le estamos solicitando, van a liberar nuevamente temperatura, energía en forma de calor por la circulación de corriente en su interior. Entonces vamos a tener liberación de temperatura desde el conductor del circuito 1, liberación de temperatura del circuito conductor 2 y liberación de temperatura del tendido del circuito 3. Entonces, al compartir todos los tendidos la misma canalización, van a tener menos capacidad de poder disipar esa energía en forma de calor debido a que también están interferidos por la disipación de energía de otros circuitos en su entorno. ¿Estamos? De otros conductores en su entorno. Eso nos va a hacer aplicar lo que se denomina como factor de agrupamiento. ¿Estamos? Entonces, una vez que afectamos la corriente que el fabricante nos dice que, una cosita que se me está pasando. La corriente que nos determina por tabla está dado por la normativa en la cual está construido este conductor. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden buscar esta información en base a catálogo de fabricante, porque un fabricante que está realizando un cable bajo determinada normativa tiene que cumplir con el requerimiento de corriente bajo esa normativa. Entonces todas las tablas que encuentren de conductores subterráneos pueden haber algunas diferencias de corriente, pero van a ser muy parecidas. Si no, la otra es buscar las tablas de corriente que aparecen en la reglamentación AE. ¿Estamos? Ahí también tienen las tablas para selección de conductores, y hay algunos fabricantes que directamente ponen esa misma tabla de la reglamentación en sus catálogos. ¿Estamos? Una vez que calculamos con la corriente de tabla y aplicamos los factores por temperatura y agrupamiento, vamos a obtener una corriente admisible, que es la corriente que va a ser capaz de soportar de forma constante ese conductor sin sufrir sobrecalentamiento y sin tener un envejecimiento prematuro de su aislación. ¿Estamos? Nosotros debemos asegurarnos que la corriente admisible que soporta este conductor es mayor o igual que la corriente nominal de la carga a la cual tiene que alimentar. Entonces, si yo tengo que alimentar una carga que consume 50 amperes, debo asegurarme que el cable que seleccione para alimentar esa carga soporta más de 50 amperes, no solo por tabla, sino también para las condiciones de instalación que yo le fije, tanto para temperatura y como factor de agrupamiento. ¿Estamos? Este es el primer paso para la selección de un conductor para alimentación de tanto un tablero como de un determinado equipamiento. Pero no es la única condición a evaluar para saber si ese conductor está bien seleccionado. Otra cosa que debemos evaluar es, en ese conductor, la verificación por caída de tensión. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Ver que la tensión, que la caída de tensión que tenemos desde
el punto de alimentación hasta la carga propiamente dicha no tiene una variación tal que me pueda provocar algún problema en el funcionamiento de dicho equipamiento. ¿Estamos? Entonces, tenemos que verificar que el cable seleccionado no nos produzca una caída de tensión tal que haga que estemos alimentando incorrectamente ese equipamiento. ¿Estamos? Para un sistema trifásico, la caída de tensión va a estar dada por la raíz de 3, por la corriente nominal de la carga, por la impedancia de la línea, que es la impedancia del cable desde el punto de alimentación hacia el equipamiento propiamente dicho. ¿Estamos? Y si la carga es monofásica, la fórmula misma, en vez de raíz de 3, es 2 veces la corriente nominal por la impedancia. ¿Cómo está compuesta la impedancia de la línea? La impedancia de la línea está por la longitud, que ustedes la van a tener que poner en el tramo, en kilómetros, y después van a obtener cuál es la resistencia del cable, que la van a obtener desde el catálogo del fabricante, la reactancia inductiva del cable, que también la van a obtener del catálogo del fabricante, y el coseno de phi de alimentación de dicha carga. ¿Estamos? Si ustedes están alimentando un tablero de iluminación cuyo coseno de phi, o sea, supongamos que ustedes seleccionan todos los luminarias LED y el fabricante les dice que el coseno de phi es 0,95, ustedes tienen que utilizar en ese caso ese coseno de phi. Si están alimentando una carga que no saben cuál es su coseno de phi, le ponen como de forma estándar 0,8. ¿Estamos? O sea, no saberlo, vamos a establecer como coseno de phi típico para una carga estándar el 0,8. ¿Estamos? Una vez que calculamos la caída de tensión, si queremos ver cuál es la caída porcentual de la caída de tensión, ¿qué vamos a hacer? El valor que obtuvimos de caída de tensión dividido la tensión del sistema por 100. ¿Estamos? Acá lo estamos indicando. ¿Qué vamos a considerar? Si yo estoy alimentando una instalación de iluminación, o un tablero de iluminación, tengo que asegurar... Una consulta. ¿La resistencia entonces y la reactancia están en el catálogo? Sí, es un dato que les tiene que dar el fabricante. Listo. Vamos, ustedes, fíjense que se los va a dar a la resistencia y a la reactancia, se los va a dar en ohm por kilómetro. Está tabulada de esa forma. Estamos, todos los catálogos del fabricante lo establecen de esa forma. ¿Estamos? Si ustedes ven un fabricante que no les entregue esa información, busquen otro fabricante, porque los proveedores serios, digamos, de cable, todos, entregan esta información. Es como bastante básica en lo que es los catálogos de cable. ¿Estamos? Nosotros debemos asegurarnos, por cuestión reglamentaria, que la caída de tensión no sea mayor al 3% para instalaciones de iluminación y mayor al 5% para instalaciones de fuerza móvil. Entonces, voy a hacer un dibujito nuevamente. Vamos a suponer que yo tengo un tablero acá. Vamos a suponer que este es el tablero general. Acá voy a tener otro tablero, que va a ser un tablero seccional. Les pido perdón por el dibujo nuevamente, chicos, pero bueno, estoy dibujando con el mouse y la verdad que es lo que me sale. Y acá vamos a tener la alimentación de varios equipos. ¿Estamos? Vamos a suponer que acá tenemos un tablero determinado. ¿Estamos? Este va a ser el tablero de la máquina 1. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener una caída de tensión acá. ¿Estamos? Desde el tablero general al tablero seccional yo voy a calcular una caída de tensión. ¿Está bien? Y desde el tablero seccional a esta otra máquina, yo voy a tener una caída de tensión. ¿Estamos? Lo que yo me refería con el 3% para iluminación o el 5% para
fuerza motriz, me refería a todo el camino desde el punto de suministro. ¿Estamos? O sea, no es que este tramo tiene que ser menor al 5% y este tramo menor al 5%, sino que toda esta sumatoria de caídas de tensión tiene que ser menor al 5%. ¿Estamos? Entonces, lo que yo no quiero dejar pasar es que entiendan que la caída de tensión es acumulativa. ¿Estamos? Ténganla en cuenta de esta forma. Entonces, ustedes calculen el primer tramo de caída de tensión y cuando calculen el segundo tramo, calcúlenlo, pero después el porcentual va a tener que ser la sumatoria. ¿Estamos? No lo calculen de forma individual, como que si cumplen cada uno de los tramos estamos bien. ¿Estamos? Esto suele ser un error bastante común y se los quería comentar para que tengan un inconveniente menos. ¿No? Profe, Sí. pero ¿no habría que calcular la caída a partir de la estación transformadora? ¿O se supone que ahí hasta el tablero general no hay caída de tensión? No, sí, sí, lo que pasa es que yo no dibujé todo, pero es como que el tablero general es el tablero general que está inmediatamente aguas abajo de todos los grupos de transformador. Ah, bien, perfecto. Entonces, vos ya desde los bornes del transformador, si querés calcularlo, supongamos que de los bornes de este transformador hasta el tablero general tenés 10 metros, ya vas a tener una caída de tensión ahí. ¿Estamos? Acá yo te lo puedo poner como AU0. ¿Está bien? Es tal como decís vos. ¿Estamos? La calculamos desde los bornes del transformador, ¿por qué? Porque es nuestro punto de suministro en baja tensión. ¿Estamos? Entonces, desde ahí, nosotros vamos a suponer que el transformador nos está entregando esos 380 volts. ¿Estamos? Una pregunta que me habían hecho, no eran ustedes, pero me decían que los catálogos de transformadores que habían estado buscando sus compañeros vienen especificados como transformadores desde 13,2 a 400 volts. ¿Estamos? Entonces, si ustedes quieren tomar como punto inicial 400 volts, como el punto de suministro, está perfecto también. ¿Estamos? Todas esas cositas que ustedes vayan viendo en catálogo fabricante, la tensión trifásica está establecida en 380, pero a bornes del transformador se entrega esa tensión superior. ¿Por qué? Porque ya llegamos a la carga con el valor razonable desde 380 a 385 volts, con la caída de tensión necesaria. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿Ahí qué tomaría yo? O sea, desde el tablero seccional, el que mayor caída de tensión tenga hacia los tableros de las máquinas o la sumatoria de todos también. No. En paralelo sería. No, esta caída de tensión que calculamos es para la máquina 1. ¿Está bien? Supongamos que vos acá tenés la máquina 2. Claro, calculo otro. O sea, uno Acá por vas a máquina. tener la caída de tensión para la máquina 2. ¿Está bien? Claro, Entonces, la caída de tensión total hacia la máquina 2 va a ser la caída de tensión de este tramo en la máquina 2 más la caída de tensión U1 más la caída de tensión U0. Toda esta sumatoria de caída de tensión te va a dar la caída de tensión total, obteniendo la caída de tensión porcentual acumulada hasta la alimentación de ese carro. ¿Estamos? Genial, gracias. Si acá tenés otra máquina 3, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hablamos recién. Vas a tener una nueva caída de tensión y la vas a tener que sumar a la A1, a la U0. ¿Estamos? No sé si ahí ya estoy haciendo unos garabatos medio Y raros. en cuanto al largo del cable, ¿cómo lo consideras? ¿Repetís el largo, digamos, por ejemplo, en la máquina 3 se comparte arriba el largo del cable con la máquina 2? No. Eso es una cuestión, los unifilares se dibujan de esta forma. ¿Estamos? Pero no significa que este cable sea el mismo. Ah, perfecto, está. Entiendo.
Vamos a hacerlo de nuevo. Acá tenemos el tablero general, acá tenemos el tablero seccional. Y yo tengo que alimentar el equipo 1, tengo un cable al equipo 1. Y acá puede ser que haya 100 metros, qué sé yo. Bien. Después tenemos que alimentar el equipo 2, y acá tenemos 20 metros. Entonces ustedes en su CAD van a poder calcular todas estas distancias hasta la alimentación propia del carga. Y acá tenemos una tercera carga, donde está alimentado con un cable de 50 metros. Entonces, fíjense que van a tener distintos valores de sección, al ser distintos los cables, porque cada una de estas máquinas va a tener su propia potencia. Esta va a tener la potencia P1, esta va a tener la potencia P2, y esta va a tener la potencia P3. Entonces, fíjense cómo va variando todo. Tenemos distintas potencias, distintas secciones de cable con distintas longitudes. Entonces entran muchas variables en juego, ¿no? Entonces cada una de estas caídas de tensión van a ser distintas. Profe, ¿Está bien? ¿y no se puede considerar el criterio, suponiendo que las distancias no son tan grandes, de hacer más homogénea la instalación, instalar todos cables de la misma sección, considerando lo de la máquina de la potencia mayor, suponiendo que la máquina 1, la potencia 1 sea la más grande? Cosa de no tener un cable de una sección determinada para cada una de las máquinas de la instalación, que pienso que capaz para la cuestión de mantenimiento y eso se hace un poco más engorroso. Bien. En la vida real, eso, Sebastián, pasa. ¿Estamos? Hay casos en donde, vamos a ejemplificarlo con menos máquinas. Supongamos que tenemos estas 3 máquinas. Y si hacemos el cálculo, nos da 3 secciones distintas, o 2 secciones distintas, digamos, como que la máquina 1 va con la sección 1, la máquina 2 va con la sección 1, y la máquina 3, sección 1 acá, y la máquina 3 nos solicita otra sección, qué sé yo. Y son secciones que están próximas, entonces decidimos, por ejemplo, que la sección 1 de la máquina 1 y 2 es mayor que el de la máquina 3, entonces lo que hacemos es pedir todo de la misma sección, pero siempre de forma conservativa. Si nosotros vamos a pedir una sección que está haciendo que el cable esté en condición de sobrecarga, no vamos a poder realizar eso. ¿Estamos? Acá en el trabajo yo les solicitaría que calculen el cable que va. ¿Estamos? No piensen, digamos, en la cuestión de compra. Lo que vos decís pasa, ¿por qué? Porque si yo esto tengo que comprar un rollo de cable y me empiezan a quedar todos tramos que no les voy a poder dar uso el día de mañana, por ahí se suele hacer el esfuerzo económico de comprar un poco más de la misma bobina y ya realizo el tendido a todas las máquinas con el mismo cable. ¿Estamos? Es más, me ha pasado que he tendido proyectos que hay que tender 5 o 6 tipos de cable, y hay un caso puntual que tiene un solo tipo de cable particular. Entonces, soy más conservador, pido más de un tipo de cable de una sección mayor, y ya considero esa carguita puntual que me quedó ahí dando vueltas, para no comprar, qué sé yo, 20 metros de una sección determinada. ¿Estamos? A nivel trabajo, yo les pediría que lo calculen por una cuestión técnica nomás. ¿Estamos? Profe, Si te puedo responder la pregunta, Sebastián. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno. profe, tengo una consulta que además puede pasar, ¿no? Que de ese tablero seccional a cada máquina uno vaya por subterráneo, otro por bandeja, otro por caño, otro esté cerca de un horno y varíen todos esos factores, ¿no? Claro, tal cual. Por eso tienen que ustedes hacer el procedimiento de dónde están las potencias, dónde van a ubicar los distintos centros de cargas, dónde van a ubicar los tableros. Entonces, yendo bajo estos pasos, se le van a ir resolviendo todas estas cuestiones. Porque desde donde ustedes ubican el tablero, puede ser que digan, bueno, estas 3 cargas
van a compartir la misma canalización por esta pared, y estas otras dos cargas van a compartir canalización por esta otra pared. ¿Estamos? Entonces, con esa decisión, ustedes ya van contemplando cuál va a ser la forma del tendido, cuál va a ser su factor de agrupamiento, van a considerar el factor de temperatura, etcétera, y ya les va a permitir, de una forma futura más fácil, ir obteniendo todos estos valores de los que fuimos hablando. ¿Ah? Ahí tenía otra duda, profe, lo de factor de utilización y de simultaneidad, que nos dio primero una fórmula y después nos dio ya valores a usar según si era general o consumo individual. Sí. Usamos estos valores, ¿no? No nos entramos en la otra fórmula de potencia utilizada sobre instalada y eso. No, no, porque ustedes no lo van a saber. Nosotros les estamos dando un ejemplo teórico y cómo van a hacer ustedes para determinar si no, tengo factor de utilización de 0,93. Es como que no, ¿de dónde van a sacar un...? Por eso, la diferencia que va a haber entre usar uno u otro va a ser la condición de si yo estoy alimentando un equipo terminal, un punto de consumo, utilizamos el 1. Estamos los factores iguales a 1. Y si estamos alimentando tableros seccionales o que van a alimentar muchas cargas, vamos a utilizar el 0,77. ¿Estamos? Perfecto. Eso queda fijo, profe, pero los de temperatura y agrupamiento sí varían según la condición en la que nos encontremos. Claro. Lo que pasa es que esto es para el cálculo de las potencias. Esto es para aplicarlo a la corriente nominal total de la instalación. Los factores de temperatura y agrupamiento ya son para el cálculo propio del cable para ese circuito. ¿Vamos? Por un lado, viene el camino de la potencia y la corriente de la carga propiamente dicha. Ese es un camino, que es el que obtenemos la corriente nominal. Por el otro lado, es el camino del cálculo del cable de esa carga, que es donde obtenemos el valor de la corriente admisible. Llegando a ese punto, tenemos que ver que la corriente admisible sea mayor o igual que la corriente nominal de esa carga alimento. ¿Estamos? Ya vamos 2 comprobaciones. Para el cálculo del cable tenemos 3 cosas que resolver. Y siempre se hace en este orden. Primero la corriente, este es el cálculo de la corriente admisible del cable. Una vez que verificamos el cálculo de la corriente admisible de ese cable, vamos a pasar al cálculo de la caída de tensión de ese cable. Si a mí la caída de tensión no me cumple para la alimentación de esa carga, voy a tener que incrementar la sección para poder cumplimentar con que la caída de tensión sea menor en términos porcentual que la que definimos como base de cálculo. Entonces, si yo calculo un cable y la corriente admisible está bien, es mayor que la nominal, pero luego hago la caída de tensión y me da mayor al 5%, voy a tener que buscar otra sección de cable, puede ser la sección próxima mayor, y calcular nuevamente la caída de tensión, a ver si ya cumplimos y es menor que el 5% que está requiriendo. ¿Estamos? Una vez que pasamos estas dos etapas, hay una tercera etapa en el cálculo de los cables, que es verificar si el cable va a soportar la gran corriente que va a circular por él durante el tiempo que dure ese cortocircuito. Entonces, tenemos que verificar que la corriente de cortocircuito admisible desde el punto de vista del conductor va a ser mayor que la corriente presunta de cortocircuito para el punto de falla. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nuevamente. Primero vamos a calcular la corriente presunta de cortocircuito. La corriente presunta de cortocircuito está dada por la tensión de línea, la tensión de nuestro sistema, dividido raíz de 3 por la impedancia de la línea hasta el punto de falla. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy cerca de la estación transformadora, voy a tener una corriente de cortocircuito mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo menos tendido de conductor hacia el punto de falla. Entonces, yo estoy calculando la corriente presunta de cortocircuito desde el transformador al tablero general de baja tensión. Y bueno, voy a tener un tramo de conductor muy corto. Entonces voy a tener una impedancia muy baja.
Entonces voy a tener una corriente de cortocircuito presunta mucho más elevada. Después, yo voy a calcular la corriente presunta de cortocircuito para otro tramo. Entonces, ese tramo nuevo de conductor es igual que la caída de tensión. O sea, se van acumulando las impedancias hasta el punto de falla. Entonces yo tengo que sumar la impedancia de los transformadores al tablero general y del tablero general al tablero seccional. Entonces fíjense que en ese punto ya tendría una corriente de cortocircuito presunta 2. ¿Estamos? Y así, acumulativamente, la corriente presunta va a ir disminuyendo en su valor a medida que nos alejamos del punto de suministro. ¿Está bien? Por otro lado, ¿cómo vamos a calcular la corriente admisible del cortocircuito de ese conductor? Bueno, vamos a tener este conjunto de variables. Vamos a tener la constante C, que depende del material y de la aislación del mismo. Entonces, la constante C va a depender de si es de cobre o de aluminio el conductor, si la aislación es de PVC o XLPE, y de si el conductor es unipolar o multipolar. ¿Estamos? Eso por un lado. Por otro lado tenemos la S, que es la sección del conductor que hemos seleccionado. Y dividiendo nos encontramos con la raíz de T, que es el tiempo en segundos de duración del cortocircuito. ¿Estamos? Acá tenemos valores típicos de la constante C. Por ejemplo, tenemos la sección S dividido 9,1 raíz de T, lo usamos si el conductor es de PVC. Como que ya acá le estamos dando valores típicos de la constante C aplicada a la fórmula de acuerdo si la aislación es de PVC o de XLP. ¿Estamos? Entonces, aclaraciones con respecto al cortocircuito. ¿Quién me va a determinar el tiempo que va a durar el cortocircuito? ¿Estamos? ¿Qué tiempo? Una de las preguntas que siempre me hacen es ¿qué tiempo dura ese cortocircuito? ¿Estamos? Es el tiempo que se demora la protección en detectar el cortocircuito y realizar la apertura, el despeje de esa falla. ¿Estamos? Entonces, generalmente la fórmula solicita que esos tiempos estén comprendidos en tiempos que van desde 0,1, de 0,1 segundo a 5 segundos. ¿Estamos? Para tiempos menores, podemos utilizar tiempos menores, pero debemos ver qué nos dicen los fabricantes de las protecciones en sus propios manuales. ¿Estamos? Una vez que tenemos la corriente admisible de este conductor, la corriente admisible del cortocircuito, debemos asegurarnos que la corriente admisible del cortocircuito que calculamos para ese conductor es mayor que la corriente presunta de cortocircuito que calculamos para ese punto de falla, en ese punto del circuito. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener un determinado valor de corriente durante un determinado tiempo, cuando haya una falla, que va a estar circulando por ese cable y no me va a generar ni envejecimiento prematuro, ni daños, ni sobrecalentamientos en el conductor debido a que su corriente admisible al cortocircuito es mayor que la que efectivamente va a circular por él en el momento en que se produzca una falla. ¿Estamos? Eso es lo que significa. Si yo verifique esta condición, el cable está totalmente verificado. ¿Estamos? Ya lo verifiqué por corriente, lo verifiqué por caída de tensión y lo verifiqué por cortocircuito. ¿Estamos? ¿Cuál es el último paso? Yo debo validar que mi protección, la corriente nominal de las protecciones que yo seleccione,
yo debo asegurar que la corriente nominal de las protecciones sean mayor que la corriente nominal de la carga a la que estoy alimentando y menor que la corriente admisible del conductor al que está conectado ese circuito. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que alimentar una carga que consume 100 amperes y la corriente admisible de mi conductor es 150 amperes, yo debo instalar una protección que sea mayor que los 100 amperes de la carga, pero que actúe antes de los 150 amperes admisibles de ese conductor. ¿Estamos? Entonces, bajo esa forma la protección va a estar protegiendo no solo las características de uso del circuito, sino que protegiendo todo el tendido eléctrico hasta el punto de alimentación. ¿Estamos? Una vez que hicimos todos estos pasos, ya ahora cuando terminemos, les voy a entregar una planilla de Excel que no están las fórmulas hechas, pero ustedes van a poder visualizar en esa planilla cada uno de los elementos y los pasos que hay que ir siguiendo a nivel de la metodología CAD. ¿Estamos? Así queda un poquito más claro. ¿Qué nos queda por hacer por último? Lo que tenemos que hacer en última instancia es corregir el factor de potencia de la instalación. ¿Estamos? Nosotros habíamos hablado que de toda la potencia aparente que está tomando esta instalación va a haber una componente de potencia activa y una componente de potencia reactiva. ¿Estamos? Si estamos suponiendo, como dijimos en un par de filmes anteriores, que el coseno de phi va a ser igual a 0,8, vamos a tener un determinado valor de factor de potencia a corregir. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a tener un coseno de phi inicial y vamos a tener un coseno de phi final. Pero hay dos situaciones. ¿Por qué queremos corregir el coseno de phi en instalación? Esto ya lo deben haber hablado en electrotécnica junto a Fabián, pero bueno, lo recordamos. Hay dos cuestiones. Lo primero, que si nosotros tenemos un coseno de phi bajo, nosotros estamos mal usando la instalación, no solo en la nuestra, sino que también estamos sobreexigiendo a las líneas de alimentación de la distribuidora eléctrica, porque nos tienen que estar proveyendo toda esa energía reactiva con un mayor valor de corriente circulante sobre los conductores de distribución. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un coseno de phi, generalmente está fijado en 0,95, si tenemos un coseno de phi menor a 0,95, por cuestiones de comercialización, la distribuidora puede tener la potestad de multarnos. ¿Estamos? Y por otra razón, nosotros queremos mejorar el factor de potencia porque también si nosotros hacemos este mejoramiento del factor en determinados puntos clave en nuestra instalación, estamos liberando la circulación de corriente aguas arriba de esos cables y estamos haciendo más eficiente el uso y haciendo circular menos corriente reactiva por dichos conductores. ¿Estamos? Entonces, vamos a partir del coseno de phi base que tenemos y tenemos un coseno de phi objetivo. ¿Estamos? Aquí en el ejemplo pusimos 0,96. Es el coseno de phi más pijotero que podemos utilizar para corregir el coseno de phi. ¿No? Porque si habíamos dicho que abajo de 0,95 ya no podemos obtener una penalización económica, es como que sería el menor coseno de phi a corregir posible. ¿No? Entonces, en base a eso, vamos a calcular los ángulos de cada uno de los cosenos de phi y las tangentes de cada uno de los ángulos. Entonces, siguiendo cada una de estas fórmulas, vamos a obtener que la potencia reactiva necesaria va a estar dada por la multiplicación de la potencia nominal de nuestro sistema a corregir
por, bueno, la resta de las tangentes de cada uno de los ángulos, el coseno de phi base menos el coseno de phi objetivo. ¿No? ¿Cuál es el valor de potencia nominal sobre el que queremos corregir? Bueno, la potencia instalada, sobre la que hablamos inicialmente, por los factores de utilización y simultaneidad. ¿Estamos? Entonces, ejemplificando, si tenemos un coseno de phi inicial de 0,8, queremos llegar a un coseno de phi 0,96, para dar un ejemplo, y tenemos una potencia nominal de 280 kilowatts, la potencia reactiva va a ser igual a 128 kVA. ¿Estamos? Esto es en el caso que nosotros queramos realizar la corrección del factor de potencia en un solo punto de la instalación con la instalación de un solo tablero de corrección del factor de potencia. ¿Estamos? Queremos instalar un banco de capacitores de 128 kVAr o mayor que ese valor. ¿Estamos? Hay tres formas de realizar la corrección del factor de potencia. Una de ellas es como les estoy mostrando acá. Es un único banco de capacitores que va a realizar la corrección del factor de potencia de toda la instalación. Ahora, si yo en mi instalación tengo cargas puntuales de gran potencia, puedo tomar la decisión de realizar correcciones individuales. Para esa máquina puntual, realizo una corrección de factor de potencia individual. Para esta otra máquina puntual, realizo una corrección de factor de potencia individual. Entonces, bajo esa forma, tengo distintas implementaciones de corrección de factor de potencia y ya desde mi tablero general no haría falta, mediante estas correcciones individuales, realizar una corrección de factor de potencia general. Esa es otra forma. Y la tercera sería algo mixto. Algunas cargas realizar la corrección de forma puntual y en otras cargas o en el conjunto de la instalación final realizar una corrección general. ¿Estamos? Bueno, a ver. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a buscar. Profe, me quedaba una sola duda sobre el archivo que veíamos recién en cuanto a C. En un momento en la fórmula me pareció verla en el numerador y después en el denominador y me dio la duda de dónde iba. Para la ICC. Ah, bien, sí. En realidad eso es porque si vos lo buscas por tabla, el factor C, vas a obtener como un valor que va a dar 143, ponele. Un número 135, 136, ¿no? Eso está pasado a kiloampere en la fórmula, ¿está bien? Entonces te quedaría 0,46, y si vos lo dividís, si haces, lo pasás abajo, a ese factor, te va a quedar, digamos, te va a quedar, es lo mismo que hacer 1 sobre 6,3, por ejemplo, que dejar arriba el 0,143. No sé si me explico. Es por eso que queda abajo. ¿Estamos? Bien, bien, perfecto, claro. A ver. Tengo acá. Yo esto se los comparto. Un segundito que lo encuentro. Eso me lo dejo. Sí, Franco, una posibilidad sería sacarlo de la curva de disparo. Bueno, yo les voy a pasar este archivo. En donde tenemos, por ejemplo, un esquema de tablero medidor, tablero general, distintos tableros seccionales, y acá, este es el ejemplo de la determinación del centro de carga del Filminas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se obtiene en base a las distintas potencias y a las ubicaciones con respecto a las coordenadas relativas de cada una, con respecto al punto que ustedes establezcan como cero o como origen, y la determinación del baricentro para ese ejemplo, para ese conjunto de cargas? ¿Estamos?
Y después acá abajo tenemos, luego se cayó otra. Las distintas etapas. Entonces, tenemos el valor de tensión, la potencia instalada, la corriente instalada. Entonces, ustedes si van avanzando en la filmina van a ver cada uno de los datos que hay que ir calculando para la alimentación de cada uno de esos tableros o de cargas puntuales. ¿Estamos? Factor de simultaneidad, corriente nominal, ¿cuál es la sección que determinamos? Para esa sección vamos a tener un determinado factor de agrupamiento y temperatura, cuál es la corriente de tabla, cuál es la corriente que nos da admisible al aplicarle los factores de corrección, ya así van avanzando con cada una de las cosas y van obteniendo la verificación para cada uno de los tramos, tanto por corriente, caída de tensión y cortocircuito. ¿Estamos? Esto yo se los comparto ahora, entonces ustedes lo tienen como referencia para hacer el trabajo. Me da miedo el nivel de silencio que hay en esta clase. Profe, yo estaba pensando, o sea que no va al caso, pero en el caso, por ejemplo, el parcial que pide un cálculo puntual, no algo tan largo como eso. Sí. Listo. Profe, una consulta, dos en realidad. Nosotros para el primer trabajo práctico calculamos, por ejemplo, la potencia. Sí. Disculpame. Acordate de tu pregunta un segundo. Así te respondo más preciso lo que me preguntó Andrés. Un ejemplo, Andrés, sería: sí. Tengo tal tendido de conductor, el fabricante me da tal corriente admisible y tal factores de temperatura y corrección de temperatura. Entonces, de agrupamiento y temperatura. Entonces, ¿cuál sería la corriente admisible en ese caso? Eso, por ejemplo, una pregunta de cálculo que he realizado en algún momento. No sé si voy a hacer lo mismo, pero como para que tengas una referencia, que te estoy dando todos los datos y es básicamente hacer esa multiplicación y elegir después el valor. ¿Estamos? Pero son todas cosas que ustedes están visualizando en la filmina y cálculos que van a hacer en el trabajo. ¿Estamos? Bueno. Pero de las 10 preguntas, no sé si más de 2 serán de ese tipo. Todas las otras han sido preguntas más de tipo conceptual o de lo que hemos ido desarrollando en todas las filmes. Listo, profe. Sebastián. Sí, profe, le consultaba. Nosotros para el TP de iluminación, por ejemplo, dividimos cada una de las áreas y calculamos más o menos la potencia consumida en lo que respecta a iluminación y establecimos, por ejemplo, lo elegimos nosotros, una posición para tableros seccionales exclusivamente para iluminación. Para esto, unimos, o sea, ¿es recomendable descentralizar tanto o es preferible que, por ejemplo, para lo que sea producción 1, uno coloque el de iluminación en uno de los tableros de lo que refiere a fuerza motriz y no armar tantos tableros en una misma planta? Hay todas las combinaciones que se te ocurren, Sebastián. Si vos, por ejemplo, en tu trabajo definiste 4 tableros de iluminación, qué sé yo, toma esos 4 tableros con esas 4 potencias como 4 cargas puntuales a alimentar. Y listo. Perfecto. Y el tema de corrección de factor de potencia. Si, por ejemplo, nosotros agarramos unas... Sí. Una cosita más te aclaro. Perdona que te interrumpa de nuevo, pero... No, está perfecto. Entonces, vos vas a ver ahora esos 4 tableros de iluminación como 4 cargas que las vas a alimentar desde, qué sé yo, un tablero seccional o el tablero general. Ya verás cómo te queda mejor hacerlo. ¿Estamos? Y listo, te independizas. Por ahí, si decidiste poner 15 tableros de iluminación, y bueno, te será más complicado o más filas de cálculo. Pero en base a la alimentación, al entrar en las industrias, funcionalmente, hablando de la vida real, funcionalmente están todas las posibilidades que esto ocurra. Hay gente que hace tablero de distribución en donde al lado instala un módulo de iluminación, entonces es independiente, pero es alimentado del mismo tablero seccional. O hay otros que lo ponen distribuido en planta de acuerdo a los centros de carga, o de acuerdo al área de acceso.
Entonces, como que las combinaciones son tantas que por ahí no sé si decirte, no, se hace esto siempre. Es como que se puede ver cualquier cosa. Bien, perfecto. Lo vamos viendo nosotros. Y le preguntaba respecto al factor de lo que es corrección del factor de potencia. Si nosotros, por ejemplo, para una zona de producción, debido a cómo tenemos distribuidas las máquinas, por ejemplo, armamos 3 tableros seccionales para, como le digo, para descentralizar un poco. Podemos hacer también la compensación directamente como por sección, Sí. no haciéndolo ni general ni individual, porque capaz que, bueno, si logramos armar secciones con máquinas de potencias similares y de utilidades similares, capaz que podemos compensar directamente eso y no hacer compensación individual. Perfecto. O sea, es como que definís, sería como más tirando el método mixto, pero es totalmente válido. Es decir, bueno, en la sección del área productiva 1, en el tablero seccional 1, el área productiva 1, tengo un tablero de corrección de factor de potencia de tanto kVAR. Después en el tablero seccional 2, tengo tal banco de corrección de factor de potencia de tantos kVAR y etcétera. Entonces, como que ya sería como una corrección mixta, digamos, porque estás corrigiendo por zonas. Así que sería ese el caso y es totalmente válido. ¿Estamos? Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿hay alguna cosita más que se les ocurra? Profe, ¿Sí? al parcial van estas 2 unidades, ¿no es cierto? Luminotecnia y fuerza motriz. Sí, es Nada solamente más. lo que han visto conmigo. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, yo por mi parte los libero. Profe, no se olvide de subir las clases, por favor. Esta y la anterior. Bien. Que dijo Sí, que las iba a subir, las hago acordar por las dudas. bien. Que seguramente el fin de las vamos a necesitar. Perfecto. Bueno, dale, Andrés. Gracias. No sé si quieran ustedes lo que me la habían solicitado por Classroom. Yo ahora corto con ustedes y ya me pongo a subir. ¿Estamos? Listo, así la queda. Buenísimo. Bueno, chicos. Bueno, profe, y nos vemos entonces 7:55. Perfecto. 8. Sí, nos conectamos a La las clase que 8. Esperamos que se terminen de sumar todos ustedes y arrancamos con el parcial. ¿Estamos? Yo ahí ya lo voy a ir admitiendo al curso. Yo creo que ya están todos matriculados, ¿o no? Eso verifíquenlo hoy. Cualquier cosa lo vamos hablando por el Classroom. Sí, eso creo que en principio de año nos matricularon a todos. Bueno. Lo que sí, el link tiene que aparecer y bueno, que se abra a tal hora, tal día. No, eso no va a haber problema. Lo que yo les quiero mencionar es que si alguno tiene problemas con la matriculación, que lo resolvamos antes de ese momento, porque es medio complicado ahí, por ahí pasa algo raro y si no lo podemos solucionar, estaría bueno que lo veamos. Así que verifiquen ustedes el ingreso al aula virtual antes de esa fecha, ¿no? Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, chicos, estamos. Una última consulta con respecto al parcial, porque recuerdo que el ingeniero Palazzolo hacía parciales que cuando estaba errónea la respuesta, descontaba, en vez de ser 0, descontaba. ¿Tiene idea cómo van a programarla? No, no va a ser así. La respuesta correcta suma y la respuesta incorrecta queda en 0. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, chicos. Chao, profe.